El desafío de estas universidades, que es tratar de hacer algo nuevo, y hacer algo nuevo no es hacer nuevas cosas muchas veces, sino hacer de una forma nueva las cosas que tenemos que hacer. Los latinos decían, not nova sed nove, no cosas nuevas, sino hacer de una forma nueva las cosas que tenemos que hacer a veces. Y en la universidad esto siempre es un desafío, Y creo que lo que ustedes tienen entre manos, lo que ustedes representan, encara en nuestra sociedad y en nuestro mundo de una manera particular ese desafío, pensar de otro modo, pensar de otra forma. Es decir, pensar por fuera y contra del discurso hermenéutico interpretativo dominante, que es aquel que hacen, que construyen quienes tienen el poder, el dinero y las armas, que generalmente son hombres. Nosotros, para poder pensar de otro modo, creo que necesitamos nuevas categorías, nuevos conceptos que nos ayuden a explicar lo que vemos, lo que sucede. Pero también necesitamos, en segundo lugar, criticar las representaciones que la sociedad tiene de sí misma. Porque esas representaciones, esas imágenes que la sociedad tiene de sí mismas son siempre imágenes que ha construido el poder. Yo creo que para la vida intelectual, que debería ser el corazón de la vida universitaria, podemos tener y tenemos universidades sin vida intelectual, sin vida, ni siquiera vida intelectual. El desafío es cómo instaurar una doble relación con la experiencia que sucede dentro, pero sobre todo que sucede fuera de la universidad, en la vida social. La doble relación con la experiencia de comprenderla, de explicarla, pero también de promoverla y de empoderarla. La sociedad contemporánea creo que tiene como gran desafío promover la emergencia de sujetos, de subjetividades, en una etapa del capitalismo, no solamente el capitalismo financiero, sino también el capitalismo mediático, que cada vez más oprime sin cesar la posibilidad de la emergencia de la subjetividad del sujeto. Esa emergencia del sujeto siempre es posible en sociedades que son capaces de autotransformarse, como creo que son capaces de autotransformarse las sociedades latinoamericanas, y creo que lo han demostrado y lo están demostrando. En general, las sociedades del sur, de los países del sur, y por eso es que queremos promover en la universidad intensamente la cooperación sur a sur para pensar juntos, desde nuestra perspectiva, los problemas que la globalización impone. La subjetividad de las mujeres es la que permite encarnar y comprender el cambio cultural que es el desafío del mundo contemporáneo, que es pasar de una cultura de la conquista a una cultura de la comprensión de sí y de la construcción de sí. Este es el desafío para nuestras instituciones, este es el desafío para los movimientos sociales, creo que este es el desafío para la vida intelectual. Cómo logramos comprender y cómo logramos empoderar en los sujetos de nuestra sociedad la capacidad de convertirse en sujetos, de construirse a sí mismos con libertad. Bueno, estamos en las primeras jornadas regionales de Feminismos, Estados y los desafíos de la praxis política. Me preguntaban recién por qué es importante este encuentro. Y yo pensaría por lo menos 3 razones para contestar este interrogante. En primer lugar, es importante porque desde los colectivos feministas se ha tenido una relación de muchísima ambivalencia con los estados, y asumiendo que el Estado es heterogéneo, hay oportunidades dentro del Estado, si bien también es importante admitir que el Estado tiene fases más represivas y fases que son o momentos de cierre frente al avance de los derechos. Por lo tanto, una primera razón era abrir
un debate acerca de cómo reposicionarse frente al Estado. La segunda razón es la necesidad de tener un diálogo multisectorial, aún dentro de los feminismos. Hay un feminismo que es social, que tiene que ver con organizaciones de mujeres, con ONGs, pero hay un feminismo que ya está en la academia y se constituye como tal desde las universidades y los centros de pensamiento, y hay un tercer feminismo que es el feminismo que está en el Estado y que está haciendo política. Por lo tanto, se precisaba un espacio común de convergencia de, digamos, estas tres arenas donde actualmente se despliega el feminismo en la región. Y creo que hay una tercera razón que es también importante. Por algo el encuentro se llama feminismos, es decir, ya no podemos hablar de que hay una agenda homogénea, de que todos los feminismos o que el movimiento feminismo tiene un único tipo de planteo, sino que hay una enorme heterogeneidad desde la perspectiva feminista en qué plantear, cómo armar alianzas, con quién articular y cuáles son las oportunidades políticas que vamos a priorizar para avanzar en la agenda de derechos humanos de mujeres. Nos parece que estas son algunas, digamos, de las tensiones que ameritaban este encuentro, que tiene algunas características, como un poco ya iba adelantando antes, bastante particulares. La primera es que reúne a una cantidad de países de la región y nos van a contar de cada experiencia de país, o por lo menos algunas experiencias dentro de los países. La otra característica o rasgo singular de este encuentro es tratar de hacer algún planteo que no sea únicamente un planteo académico, sino que tensionar cómo podemos hablar hacia los ámbitos ya de la praxis política, pensando en la acción más práctica y en las orientaciones más pragmáticas. Por eso termina llamándose el título Los desafíos de la praxis política. Yo creo que esto reúne un poco las características más importantes de este encuentro. ¿Por qué lo hace singular? Porque tenemos varios encuentros feministas en la región, pero o bien son académicos o bien están concentrados en los ámbitos políticos, y acá hicimos un poco una mezcla de todo porque nos parece fundamental en la reflexión. ¿Cuáles son los desafíos del feminismo para la región? Bueno, creo que lo más importante es asumir que estamos en la región más desigual del mundo y que eso no tiene que ser orgullo para nadie. En este sentido, las desigualdades en la región se van a reducir en la medida en que se reduzcan las desigualdades de género, que son desigualdades muy estructurales. Hay un dato que salió recientemente, que lo construyó CEPAL: la región tiene 1/3 de mujeres sin un ingreso autónomo, es decir, que son económicamente dependientes o de sus parejas, de sus familias, de sus hijos o de otras redes, no generan ingreso en forma autónoma, y es realmente un desafío plantear autonomía física o autonomía política si no tenemos como requisito mínimo la autonomía económica. Otro de los desafíos es realmente evolucionar hacia sistemas de cuidado y de uso del tiempo en el trabajo, en las tareas domésticas y en el descanso, que sea más equilibrado entre hombres y mujeres. La región está muy desbalanceada al respecto. Y otro enorme desafío es la protección social. Si salimos un poco de países como Argentina, Uruguay y Chile, tenemos grandes poblaciones de mujeres con una escasísima o nula protección social. Estoy, por ejemplo, pensando en países centroamericanos o países con población campesina y rural, donde ahí los sistemas de protección social son sumamente débiles. Los desafíos de los movimientos feministas en América Latina en este momento, en mi opinión, tienen que ver con la necesidad de actuar, de que la praxis de verdad incorpore las nociones que ya hemos acumulado sobre cómo opera la interseccionalidad. Es decir, que tendríamos que ejecutar el discurso que reconoce que la discriminación pasa no solo por la categoría sexo-género, sino también por la categoría etnia-raza, por la categoría edad, por la categoría discapacidad o habilidades del cuerpo, en fin, que ese desafío implica dialogar, compartir, practicar una ética de mínimos con otros movimientos sociales, incluyendo, y aquí hago énfasis, movimientos sociales que defienden la preservación de los ecosistemas.
La dimensión medioambiental es básica porque nuestro proyecto de una sociedad diferente, de una sociedad justa, libre, donde todos estén incluidos, incluidas, no se puede llevar a cabo sobre la nada, ¿verdad? Se tiene que llevar a cabo sobre un ecosistema, sobre un planeta que habilite la vida y se nos está olvidando eso. Bueno, en realidad dentro de los grandes desafíos que encuentro en Latinoamérica, primero considero al feminismo puro, que en realidad tiene que incluir la absoluta necesidad de la diferencia desde el comienzo de sus planteos, porque si no, no va a ser un elemento transformador como realmente lo pretendemos. Y a nivel institucional yo creo que lo fundamental es bregar porque las instituciones que se dedican a las mujeres tengan un carácter ministerial y que realmente puedan trabajar lo que es el verdadero mainstream. Bueno, yo creo que uno de los principales desafíos del feminismo en Latinoamérica es pensar y repensar el proyecto de sociedad que quiere construir. Creo que la realidad latinoamericana da cuenta de esa necesidad y hablo también particularmente del caso colombiano, donde es necesario pensar qué tipo de paz queremos construir y también esa paz qué transformaciones puede habilitar. Y un feminismo que recupere su fuerza subvertora, con la que surgió, pero que también le caracterizó en la década del 70, un feminismo que no se institucionalice ni permita la domesticación del poder que supone, contribuyendo a las transformaciones de la vida cotidiana, pero también a las transformaciones políticas y económicas, y eso implica también repensarse los proyectos políticos y también los proyectos o los modelos económicos. Y un feminismo que deje de pensar en la mujer como un sujeto universal y reconozca, practique la diferencia y reconozca las mujeres desde sus múltiples diversidades. Creo que uno de los principales retos de los feminismos en América Latina es trabajar con las distintas fuerzas políticas a la hora de articular políticas públicas, ya que desde distintas fuerzas, de distintas ideologías, se siguen articulando políticas muy conservadoras y que atentan contra las mujeres directamente. Eu creio que temos muitos desafios como feministas e como pensadoras, mas acho que o mais importante é que em América Latina passamos por uma experiência interessante de práticas democráticas, ao mesmo tempo com muita desigualdade. O feminismo tem muito a contribuir em termos de propostas e uma tensão que vejo e que estamos chamadas a pensar sobre isso é entre os direitos individuais, que são chaves para as mulheres, para a autonomia das mulheres, particularmente a questão do corpo, dos direitos à sexualidade, às escolhas ao corpo, às suas escolhas pessoais, e os direitos sociais. Acho que há uma certa onda conservadora no continente, na região e no Brasil muito, sobre o controle do corpo das mulheres, e há um desencontro entre este problema e os valores muito conservadores que estão muito em voga agora, no Brasil particularmente, e o que as mulheres têm feito como protagonistas da sociedade. Então, acho que o feminismo está desafiado a contribuir para pensar o feminismo com autonomia do corpo e o feminismo com autonomia de poder, de trabalho. Acho que essa é uma tensão muito importante hoje na América Latina. Uno de los desafíos que nos planteamos como feministas, sobre todo en lo que hace a la región andina, diría yo, tiene que ver con cómo articulamos nuestra agenda a las agendas de otros movimientos sociales. Las luchas de los movimientos en nuestros países son luchas políticas que son difíciles de plantearlas de manera aislada. Esto quiere decir interrelacionar agendas de opresión, quiere decir interrelacionar agendas que tienen que ver o expresan, en el caso de las mujeres, múltiples formas de subordinación, discriminación y violencia. En el caso de Bolivia, por ejemplo, estamos trabajando lo que es esta noción de descolonización, que tiene que ver con una matriz
principalmente de exclusión histórica hacia los pueblos indígenas originarios, y en el caso de las mujeres estamos planteando la despatriarcalización, que tiene que ver también con una noción de desestructuración de lo que es la forma de ejercicio de relaciones de poder hacia las mujeres. En países como el nuestro, donde la mayoría de la población, casi el 60%, es de población indígena originaria, esta forma de exclusión, esta generación de desigualdades, tiene que ver con entrelazar estas identidades para hacer una propuesta de transformación. Estamos hablando de construcción de agendas, estamos hablando de actoría política y estamos hablando de que la agenda feminista no puede ser una agenda que represente solo a un espacio de mujeres feministas, sino que pueda interrelacionarse con la vida misma de las mujeres en sus múltiples expresiones. Y aquí tiene que ver con algo que ya las feministas hemos planteado, pero que nos cuesta alcanzar, es cómo generar estos lazos entre género, etnia y clase. Creo que la noción de despatriarcalización tiene que ver con una propuesta política de transformación de la sociedad, tiene que ver con pasar de una agenda de derechos a una agenda de desestructuración del Estado y de la sociedad para la construcción de un proceso de transformación que tome en cuenta a las mujeres como actoras políticas, que tome en cuenta la democracia, desde la cual no es posible construir una democracia si la mitad de la población, que somos las mujeres, estamos fuera de los espacios de decisión y representación. Y no es posible construir un espacio de transformación y de democracia si es que esta democracia no abre la discusión política sobre la situación de las mujeres. Estamos trayendo como feministas una agenda transformadora de sociedad que cuestiona estos paradigmas coloniales que expresan permanentemente relaciones de poder hacia nosotras, y nosotras constituimos esta expresión de diversidad, esta expresión de múltiples formas de expresión de las relaciones en nuestras vidas cotidianas. Los desafíos que tiene hoy el feminismo en América Latina y la región es encontrar procesos de diálogo para que encontremos y elaboremos una agenda de transformación y de cambio de las estructuras, de los sistemas patriarcales de poder que nos han dominado durante millones de años. La importancia de este encuentro de reflexiones feministas del Estado que estamos realizando es encontrar ese intercambio de experiencias, esa puesta en común para construir juntas esos caminos de superación, esos caminos de alianzas, de redes que nos permitan construir un mundo donde se practique y haya igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres y construir un mundo mejor de justicia donde la participación de las mujeres sea una realidad. Yo particularmente creo que uno de los grandes desafíos que tiene el feminismo en América Latina son los mismos gobiernos de América Latina, porque tenemos que algo así como que es un desafío para los gobiernos que nosotras, las mujeres, estemos haciendo exigencias. Particularmente en el caso venezolano se han eliminado las leyes de cuotas y eso hace el camino mucho más difícil a la mujer para llegar al poder.